Bueno, no, pues bienvenidísimos todos a nuestro tercer CMO Talks. Creo que los anteriores han sido de mucha utilidad, de mucho conocimiento. No se va a quedar atrás, estamos segurísimos que todo esto que nos va a contar hoy Esteban nos va a ser de mucha utilidad en este momento de crisis y también pensando ya más allá de la crisis y de la cuarentena, cómo vamos a empezar a trabajar y cómo vamos a empezar a operar. Vamos a dar inicio. ¿Me ayudas ahí, Esteban, con la agenda? Sí. Vamos a dar inicio con la ANDA. Tenemos aquí a Ana María Escarpeta, nos está acompañando hoy. Nosotros, como ya lo había contado en una reunión anterior que tuvimos en el mes de febrero, hemos empezado a hacer una alianza con la ANDA, a trabajar de la mano y apoyarnos. Y nos va a contar Ana María sobre el tema de los premios EFI. Esto no se ha suspendido, sigue en curso, se van a llevar a cabo. Entonces nos va a contar un poco cómo está la dinámica, cómo se han cambiado las fechas, cómo se ha movido, más no cancelado, como decía inicialmente, y también hacernos una invitación especial a la comunidad. Y luego continuaremos con la presentación de Esteban, que como les digo es el gerente, el CEO encargado de toda esta región norte. Esteban, ¿me corriges? Andina. Andina, exactamente. Y al final tendremos un espacio para las preguntas, porque cuando estemos en las presentaciones, sí les pedimos a todos que si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat y esperar hasta el final para que no interrumpamos ninguna de las presentaciones. Entonces, damos inicio hoy a nuestro tercer webinar, como les decía inicialmente. Vamos a iniciar con Ana María, que nos va a contar sobre todo el tema de los EFI. Ana María, tienes la palabra. Mil gracias, María Claudia, y un saludo para todos y gracias por este espacio que nos dan para hablar sobre los premios de la efectividad de marketing. Esteban. La misión de EFI alrededor del mundo es de dar, inspirar y promover la práctica y a quienes practican la efectividad del marketing. Y queríamos hoy comentarles, como decía María Claudia, ya es un hecho, ya pues han habido bastantes preguntas sobre si EFI seguía debido a todo lo que estamos viviendo. Nosotros seguíamos trabajando en paralelo y ya llegó una carta formal de Tracy Alford, que es la CEO de EFI Global, donde indica que el premio y el programa de EFI siguen para este año. Entonces, aquí ven el calendario. La idea nuestra es que mañana sea el corte de inscripciones, pero la verdad es que hoy ha sido una locura de la gente diciendo que por favor les demos más tiempo. Entonces, creo que esta fecha del tercer corte de inscripciones la vamos a mover hasta la próxima semana. Estamos precisamente hablando ahorita hasta qué día. Entonces, pues ahí está la fecha. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona el tema de juzgamiento, que nos encantaría que ustedes, pues todos, hay varios que ya pertenecen a EFI desde hace mucho tiempo, pero hay otros que vemos la oportunidad para que sean jurados este año. Tendríamos entrenamientos, todo lo que voy a hablar es virtual, es online. En mayo 26 y 28 tendríamos entrenamientos para los presidentes y vicepresidentes de mesa, y en junio 2 arrancaríamos con la primera ronda de juzgamiento y el 25 de junio sería la segunda ronda de juzgamiento, pensando que hacia el 30 de septiembre pudiéramos tener la ceremonia de premiación, que hasta el momento venimos trabajando en una premiación presencial con menos gente de la que EFI tiene anualmente, o si no una premiación virtual. Entonces, dependiendo de cómo siga esta coyuntura, pues estaríamos viendo qué haríamos a nivel de ceremonia. ¿Qué traemos como novedades? Pues hubo novedades de categorías, pero pues básicamente estuvimos ampliando esta inscripción, que como les comenté, lo más seguro la movamos para la próxima semana. Y
la siguiente, por favor. A nivel de juzgamiento, este año pues hemos tenido que modificar muchas cosas a lo que EFI normalmente es. Pues EFI exige ser presencial, tanto en la primera como segunda ronda. Entonces, lo que vamos a hacer este año es hacer un proceso de capacitación para jurados a nivel virtual, donde el paso a paso lo vemos aquí, que es una invitación formal y un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción es como una mini hoja de vida donde vemos el perfil de cada uno de los jurados, porque pues en las mesas es importante tener esta información para evitar en las mesas de juzgamiento conflictos de interés. Luego nos enviarían la confirmación y el envío del curso de jurados se lo estaríamos enviando. Haríamos el curso virtual entre finales de abril y mayo. Una vez se realice esto y hayan tomado ustedes o las personas el curso, se les enviaría una certificación. Este año las personas que no tengan la certificación no podrán ser jurados de EFI, sobre todo porque hay varias cosas que cambiaron en los lineamientos de EFI este año, entonces es importante que todo el mundo tome este curso. Y por último, y rápidamente, pues para nosotros es muy importante el perfil y la experiencia que tengan los jurados de EFI. Acá en este grupo pues veo que está Gastón, que ha sido una persona que nos ha acompañado muchísimo en todo esto. Entonces los invitamos a que ustedes sean jurados de EFI este año, ya sea para la ronda 1 o para la ronda 2, y con María Claudia hablábamos esta mañana que las personas que quieran ser jurado de EFI le escriban, no sé María Claudia cómo sea la logística contigo, pero que le escriban a ustedes y nos envíen a nosotros para mandarles la invitación. Así es, Anita. Muchas gracias. La idea es que las personas de la comunidad que no han sido jurados y que están interesados en participar, pues me hacen llegar la información, me escriben, me cuentan que quieren participar y con eso nosotros vamos con la ANDA a tramitar pues todo el tema. Ahí, Ana María, no sé si te vas a poder quedar hasta el final, acompañarnos, porque ya tenemos una pregunta que no sé si la podemos dejar hasta el final o si la respondemos de una vez aprovechando pues el que tú estás acá con nosotros en la reunión. Estoy en otra reunión, María Claudia, qué pena. No, entonces mira, tenemos una pregunta antes de que te vayas y nos preguntan, ¿los juzgamientos serán remotos, jurados remotos utilizando las tecnologías para ejercer su trabajo? Sí, van a ser sesiones, yo participé ya en la que hizo Estados Unidos, son sesiones online donde la gente sí debe estar conectada por video y estamos revisando y esperando el manual y los guidelines de EFI para estas sesiones virtuales. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Aprovechando que tenemos a Ana María, si alguien más quiere hacer una pregunta, habíamos hablado que hasta el final, pero en este caso, antes de que Ana María se ausente de la reunión, pues sí valdría la pena. Ya saben todos que los que estén interesados me contactan y vamos a tramitar el que puedan participar de ser jurados en esta ocasión. Bueno, creo que todo fue muy claro, Anita. Gracias. Claudia, rápido. Estos son válidos únicamente para Colombia, ¿cierto? Porque cada país tiene un capítulo EFI, como aquí hay personas de otros países, entonces solo clarificarlo, ¿no? Sí, la idea es que lo que estoy hablando es para Colombia, pero lo mismo que estamos aplicando acá, Ricardo, debe estar aplicado en los otros países porque pues es un lineamiento global, pero los tiempos del calendario en cada país son diferentes. Muy bien. Yo tenía un punto. ¿Me oye? Hay otra pregunta y también tenemos incluso a Elizabeth Mellon, el presidente de ANDA Colombia, está aquí también ya con nosotros. Hola Elizabeth, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué pena que no me daba el enlace para
para conectarme, pero ya, lo logré. Muchas gracias. Bueno, no, bienvenidísima. Ya Ana María nos hizo pues la presentación, nos contó todo el tema del aplazamiento de fechas, la oportunidad que tenemos para la comunidad de que puedan participar, para los que no han estado como jurados. Acabamos de responder una pregunta, pero Juan Carlos pregunta algo más. Dice, ¿los que hayan sido jurados hacen nuevamente evaluación para certificarse como jurado? Sí, porque todos los años lo que es el curso de jurados tiene siempre algunas modificaciones. Por ejemplo, el año pasado se podían inscribir en cualquier número de especialidades, porque ustedes saben que EFI está catalogado por categorías de productos y servicios y otras de especialidades. Este año, por ejemplo, solamente pueden participar máximo en 4 especialidades. Toda esa cantidad de detallitos es muy importante que el jurado lo conozca, porque a pesar de que hay un filtro técnico y que por supuesto todo es revisado en detalle, hay reglas en las cuales los jurados deben de una u otra forma estar muy actualizados. Luego nosotros también tenemos pues por supuesto el compromiso de actualizar esos cursos y que así hayan estado hace 2 años de jurado o hace 1 año, vuelven y toman el curso y se certifican, pero es algo muy sencillo y más para expertos como lo son todos ustedes en cuanto a la mecánica, es solamente pues entenderla y por supuesto tener las reglas claras. Ok, perfecto. María Claudia, ¿se me oyen? Sí, es perfecto, Dani. Quería felicitar a Ana María y a Elizabeth por el concepto berracos y efectivos, me parece muy bueno. En el cual participaste. Eres culpable. Entonces, o sea que la felicitación es en doble vía. Esto es como las agencias, al final el cliente es el que toma la decisión y qué bueno que nos han aprobado. Causó estupor un poco. Es que aquí de anécdota y solamente por contarles un poquito, el concepto inicial global es desde valientes y ahí estuvo la valentía de pasar de valientes a berracos, que por supuesto identifica más el tema en todo sentido. Entonces, muchas gracias. Ricardo hizo una pregunta que yo quería ahorita puntualizar. Si bien cada país tiene su licencia, por decirlo así, como lo dijo además Ana María claramente, los lineamientos son los mismos. Como hay gente conectada de otros países, lo que les queríamos también es quienes tengan interés en ser jurados en los otros países, Perú, Chile, Ecuador y demás países de Latinoamérica, nosotros mantenemos un contacto permanente con todos los EFI Partners. Entonces, déjenoslo saber, que sabemos que ellos también van a estar encantados de que personas con toda esa capacidad, experiencia y profesionalismo como son ustedes puedan hacer parte de los juzgamientos en los diferentes países. Ok, excelente. Sí, vale la pena la aclaración y también lo hemos hablado porque acá, como decía Ricardo, tenemos los otros países, Ecuador, Perú, Chile conectados con nosotros y es interesante para ellos también tener esta información, Elizabeth. Claro que sí. Entonces, sí, a través tuyo también, María Claudia, como vamos a hacer con Colombia, te dicen quienes tienen interés, con el mayor de los gustos nosotros inmediatamente los ponemos en contacto con los partners en eso. En los países, ok, perfecto. Sí, entonces bienvenidísimos todos, todos los países. Los que estén interesados, como dice Elizabeth, en su respectivo país me pueden decir y hacemos el contacto para que puedan participar. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que tenemos en esta alianza que estamos haciendo y que debemos de aprovechar. Ya por el interno hay varios ya que quieren participar, ya les contaré en privado, pues ya nos reuniremos y miraremos, pero ya tenemos varios interesados en participar este año. Claro que sí. Fabián Garzón nos dice, ¿a quién contactamos para esta nominación en Ecuador? Tranquilo, Fabián, me contactas a mí y yo me encargo de hacer todo el trámite acá con Elizabeth y con Ana María para hacer los respectivos contactos en el país.
Perfecto. Lo otro es invitarlos a que participen, ya que vamos a ampliar las fechas. Entonces, si tienen casos efectivos del año pasado, pues los invitamos a participar. De acuerdo. Ok, bueno, no, muchísimas gracias. Gracias Ana a María, ustedes. sobre todo tú que estabas en otra reunión. Mira, espérate, aquí dicen, ¿se envió formulario para inscripción como jurado a bases de datos? A las bases de datos. ¿Se envió formulario para Sí, inscripción se como jurado? enviaron por mail cuando... Es que supuestamente los juzgamientos iban a ser en abril. Ya estaríamos en el primer juzgamiento, por decir algo. Entonces se habían enviado algunos formularios y ya tenemos alrededor de 60 o 80 formularios ya hechos. Las personas que ya lo enviaron no tendrían que volverlo a enviar. A estas personas solamente les vamos a mandar información relevante sobre fechas, etcétera. Ok, perfecto. Entonces, Ana María, agradecerte de verdad que estabas en otra reunión y nos pudiste acompañar. Y Elizabeth, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Ok. Seguimos entonces. Ahora sí entramos en materia de nuestro invitado. Vamos a hablar sobre el COVID en tiempos de data. Entonces, Esteban, la palabra es tuya. Bueno, mil gracias, Ricardo, María Claudia, por la invitación. Y bueno, saludarlos a todos y espero que esta información sea muy útil. Hay una inundación de información, informes, presentaciones, PDFs sobre este tema. Espero haber podido recoger cosas que encuentren realmente innovadoras y distintas que puedan aplicar en sus negocios. Entonces, ¿de dónde sale toda la información que vamos a ver hoy? Sale, digamos, principalmente de 3 fuentes de datos. De benchmarks que trabajamos a través de dashboards online, donde levantamos diferentes informaciones de listados, digamos, de acciones transaccionales, de cosas que encontramos en digital relacionadas con trade a raíz del coronavirus y de la digitalización de esos datos a través de, digamos, de operación, de target, de mensaje y cuáles son esas respuestas que están teniendo diferentes acciones en redes sociales e ir monitoreándolo, digamos, a través de sistemas de gestión. Segundo, un desk research, si hay alguien que no está en mute, que podamos... Por favor, todos con sus... Era el primer torneo del año. Ya, gracias. La otra parte, hablamos de Desk Research, que son análisis de estudios de mercado ya un poco más que mezclan entre on y off, analizando esas tendencias basadas en data y sobre todo en data recolectada en real time. Y tercero, una parte más de social media listening, de empezar a entender las conversaciones con diferentes herramientas como NetBase, Sisomos, analizando esas conversaciones en redes y qué acciones están tomando las compañías en cuanto a transacciones digitales para ver qué tipo de insights podemos encontrar en el consumidor. Entonces, pues vemos que la data lo que nos muestra es que hoy los que sepan escuchar a sus consumidores, los que los sepan entender de acuerdo a cómo han cambiado, innoven a través de la búsqueda de soluciones y capitalicen realmente lo que hicieron durante la crisis, pues van a tener la oportunidad de sobrevivir. Este cartoon que ven ahí, pues es la típica reunión de junta directiva de hace unos meses o años, donde, bueno, sí, la transformación digital viene, esto está por allá en países de primer mundo, entonces lo vemos y vamos a armar el plan de los 24 meses y de pronto, pum, llegó el COVID y se comió todo. Y por allá hay otros memes de quién fue el que impulsó en su compañía la transformación digital, entonces si fue el CEO, si fue el CTO, y realmente fue el coronavirus. Entonces, vemos que realmente ahora ya no hablamos de transformación digital, sino más bien como de una activación digital. Entonces, ¿cómo es ese from to de la transformación digital a la activación? Pues hablábamos antes de un pensamiento más a mediano, a largo plazo, y ahora hay un foco en activar el hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, tenemos que trabajar y nuestros equipos tienen que trabajar en tiempo real. Digital, considerado antes como un touch point más
experimental, obviamente recientemente, digamos, avanzando un poco más en las fases del funnel, pero quedándose mucho en awareness, y ahora ya digital de un día para otro se convirtió en un canal de venta. Antes los canales sociales más enfocados a temas de engagement, y hoy los canales sociales ya tienen unos roles, la mayoría de compañías han logrado definir unos roles muy claros en el funnel de conversión, y cada pieza de contenido que sale tiene un rol muy específico, y ya más adelante vamos a ver con los ejemplos más concretos. El canal con menos inversión en pauta, digamos que digital ha ido creciendo en nuestros países, poco a poco va incrementando en los mix de medios la inversión en pauta digital, pero realmente ahora lo que estamos viendo es una pauta digital en función del ROI. Y no es que antes no lo fuera, sino que ahora lo que está haciendo es darle un foco mucho más grande al retorno de inversión, y ya no tanto, o sea, enfocarse más en la parte transaccional del funnel que en la parte de awareness. Poco personal capacitado en digital, digamos que esto ha ido creciendo, y ahora digamos que los departamentos de digital ya es toda la compañía, todos los departamentos involucrados en acciones digitales, involucrándose con nuevas tecnologías, trabajando con sus equipos de manera remota, ha impulsado a esa activación digital. Y por último, pues algunos estudios que se hacían antes, muy ocasionales, sobre comportamiento de consumidor en digital, y ahora lo que vemos es una inundación de data donde las compañías pueden aprovechar y hacer estudio y análisis permanente, sobre todo para optimizar las acciones. Entonces, lo que podemos hacer por el futuro, cualquiera que sea el futuro, que no sabemos cuál es prepararnos hoy, y sobre todo empezar por entender qué es lo que está pasando. Vemos cómo se consolida el, ¿no? Es que estoy en una vaina ahí de otra vaina que entré tarde, de si un foro y que no apenas no estar, pero el caso es que ese es el territorio. Perdóname, Esteban. Magda, ya, dale. Es que... Gracias. La pandemia aceleró no solo la transformación digital, sino también la inclusión digital. Y esto, pues, digamos, en términos de pagos lo vemos con unas cifras, por ejemplo, de Tigo en transacciones digitales. Solamente en marzo del 2020 se hicieron el mismo número de transacciones que en todo el año 2017, transacciones digitales, 64 millones en marzo del 2020 versus 63 millones en todo el año 2017. Y viendo un poco el panorama global, cómo está en términos de ventas online, de crecimiento en canales de e-commerce, vemos en Francia, por ejemplo, un 87% de incremento en una sola semana, comparado semana con semana del 24 de febrero de 2020 versus misma semana del 2019, 87% de incremento, 62% en España, 82% en Italia y 45% en Australia. Y vemos también otras iniciativas y otras cosas que están cambiando la forma en la que las compañías están trabajando. El caso, por ejemplo, de Merkeo, donde un espacio que tradicionalmente estaba utilizado o destinado para el entretenimiento se vuelve un centro de acopio para despachos de mercados, que es el Movistar Arena. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a mostrar un poco las prioridades, cómo cambian las prioridades y cómo las compañías tienen que empezar, digamos, a enfocar sus esfuerzos pensando fuera de la caja y pensando sobre todo en lo cambiante que está la cabeza del consumidor en este momento. Entonces, entrando un poco en algunas categorías y cómo visualizamos un poco el panorama para lo que queda del año, pues hay algunas categorías que se pueden adaptar más rápidamente que otras en digital, y probablemente esas sean las que tengan más oportunidad de recuperarse en el corto plazo. Entonces vemos, por ejemplo, que obviamente todo lo que tiene que ver con bienes de consumo, pues desde ya estamos viendo que desde digital empiezan a surgir nuevas plataformas online para venta de productos, no solamente a través de terceros, sino ya propias, con lo cual esto empieza un poco a mitigar la crisis de las compañías que están en la industria de bienes de consumo.
Un poco más adelante en Q2 vemos cómo la tecnología puede empezar gradualmente a ver una recuperación, contando como con esa base de shoppers digitales existentes y cómo puede haber un aumento en temas, por ejemplo, de entretenimiento en casa, de influir, por ejemplo, en la adquisición de consolas, todo lo que tiene que ver con gaming, televisores, equipos para trabajar en casa. Ya muchas personas, y esto hace parte de lo que vimos en la conversación, se están dando cuenta que los equipos que tienen en su casa de internet, el módem que pone X o Y compañía proveedor de internet, no es suficiente para las 4 o 5 personas que están, entonces necesito un aparato adicional. Todas esas búsquedas un poco más especializadas de aparatos de tecnología, de repetidores, de otro tipo de aparatos, empiezan a aparecer y empieza a ser una necesidad casi básica. Y a partir de Q3 vemos otras industrias como la industria automotriz que más que empezar a ver una recuperación en ventas, lo que puede es aprovechar el momento para reclutar clientes a través de acciones digitales, para que una vez finalice la crisis, pues ya se pueda empezar a ver una recuperación del sector. Ahora hay mucha conversación alrededor del tema de seguridad, por ejemplo, en la industria automotriz, de las personas no se van a sentir seguras de salir a la calle una vez se acabe la cuarentena a utilizar transporte público, por ejemplo, por el riesgo de contagio que pueda haber. El día que salgamos no necesariamente se acabó el coronavirus, entonces hay que ver cómo van a jugar, por ejemplo, las marcas premium digamos, en ese momento, si es que sigue siendo, digamos, dentro del desembolso del consumidor, si es que sigue siendo una opción las marcas premium, si es que se van a posicionar más marcas mainstream. Ahí hay que ver cómo se va a desarrollar, pero ya hay una conversación en digital alrededor del tema y ya hay herramientas pues que le permiten a las compañías seguir en contacto con sus clientes, ya no desde un tema de venta, de tasa de interés, de precio, de descuento, de accesorios, sino de acompañamiento, de estar en el top of mind, de fidelizar con acciones positivas y mantenerse ahí en la mente del consumidor, al igual que el sector de hotelería y turismo y viajes, para que una vez se reactive el tema, pues las personas recuerden quiénes fueron esas marcas que estuvieron al lado casi que de manera incondicional, con un mensaje, con un email, a través de algún tipo de contacto. Y quisimos ver también en Estados Unidos qué estaba pasando. Normalmente lo que pasa ya en algún momento tiene algún reflejo en nuestros países, con lo cual estábamos viendo una herramienta que se llama Criteo, que es una herramienta que mide el tema de e-commerce en Estados Unidos, donde vemos que las ventas online se incrementaron un 133% en Estados Unidos en el último mes, esto es mes de marzo. De manera paralela, las ventas en tienda disminuyeron 4 veces. Creo que ahí se ve un poco pequeño, pero la gráfica tiene 2 líneas, una gris y una morada. La morada se ve cómo crece el tema de venta online, y la gris ve cómo decrece, y cada vez es más grande el gap entre las ventas online y las ventas in-store. Ahí pues claramente lo que irá a pasar es que eventualmente se tienen que encontrar y las acciones que realicen las marcas tienen que ir en función a entender ya ese mundo desde un mundo híbrido y entender que las acciones que se realicen ya no es solo las acciones de este es el equipo de trade y este es el equipo de show y este es mi equipo digital, que ya, como decía antes, pues van a tener que trabajar de manera paralela. Y como dato curioso de qué están comprando en el país que tiene más casos de coronavirus en el mundo hoy, lo puntean las webcams, esto es a cierre de marzo del 2020, pijamas, productos de belleza y cuidado personal, artículos para mascotas pequeñas, muebles de exteriores, artículos para cocinar, para hornear en la casa, todo lo que tiene que ver con gaming, obviamente todo lo que tiene que ver con ejercicio y muy puntualmente, y hay un pico impresionante en bandas de ejercicio
específicamente. Y aquí nosotros hemos hablado y hemos visto con algunos datos de compañías como Decathlon, que también, digamos, presentan una tendencia muy similar en cuanto a este tipo de productos. Entonces, el consumidor está cambiando. Desde lo digital, nosotros podemos estudiar cuál es esa evolución y cómo nos podemos adaptar con un sinnúmero de herramientas. Y lo primero es entrar a ver el funnel, ¿no? Y cómo ha cambiado el funnel y cómo era el funnel antes y cómo tal vez es el funnel hoy, que no necesariamente sea el mismo funnel de cuando pase el coronavirus o de cuando se acabe, por ejemplo, el confinamiento en los diferentes países. Entonces, hay un nuevo funnel que está pensado mucho más en torno a las emociones del shopper. Digamos que el funnel originalmente, como lo conocemos, pues tiene un lado mucho más racional que emocional. Ahora es un poco más emocional que racional. Las decisiones están tendiendo a darse en los consumidores, digamos que más por el sentimiento general de lo que está pasando. Entonces, lo que yo veo en redes influye en lo que yo siento, en lo que quiero comprar, en lo que necesito comprar. Y entonces hablábamos que antes, en la fase de awareness o de atracción, pues había unos mensajes centrados en la marca, unos mensajes muy de push y no tanto de pull. Y ahora lo que vemos es que hay más unos mensajes de lo que llamamos nosotros como una empatía con el contexto, ¿no? Son unos mensajes que tienen contenidos con un alcance, digamos, más cercano a las personas, y en los últimos meses lo que hemos visto es que tiene que ver con acciones más de solidaridad, ya sea con las personas, con los consumidores, con los clientes, pero también con todo lo que está detrás de las marcas. Entonces, se ha transparentado un poco la operación de las compañías. Uno sabía que McDonald's vende papas con hamburguesas y gaseosa, pero todo lo que está detrás en esa cadena, pues era irrelevante un poco para el consumidor. Hoy, transparentar eso para las compañías es importante, genera atracción, genera awareness, el saber que las compañías se están preocupando por toda esa cadena productiva que está detrás. Por otro lado, en la fase de consideración, pues hay un foco en los atributos del producto, que era lo que, digamos, se consideraba o se hacía en el funnel tradicional. Yo destaco cuáles son los diferenciales de mi producto. Ahora hay un tema muy concentrado en apoyo a causas sociales. No quiere decir que lo de antes ya no se haga y que no haya que destacar cuáles son esos atributos de producto, pero el combinarlos con el apoyo a causas reales, causas sociales, el apoyo, todo lo que tenga que ver con solidaridad, empatía, es lo que está marcando la diferencia. Veamos una estadística que dice que el 53% de los shoppers cree que las marcas deben involucrarse en problemáticas sociales. Y este dato es de febrero de este año, con lo cual todavía no había empezado el tema tan fuerte. Hay que ver cuando midamos esto más o menos en un mes, este número muy probablemente se va a disparar, que es lo que pues ya todos estamos viendo que muchas de las marcas están haciendo y está resultando, digamos, de manera positiva. En la fase de transacción, hablábamos que la compra se basaba en ofrecer diferenciales, algunos, dependiendo de la categoría, enfocarse más o menos en precio, y hoy lo que estamos hablando es que tiene que haber un sentido de colaboración con el consumidor. También de análisis que hicimos y de investigación que podemos hacer online, el 50% de los shoppers recomiendan o piden a domicilio para generar apoyo local. Entonces, pues antes uno diría que el 50% o el X porcentaje de los shoppers recomiendan o piden a domicilio para satisfacer una necesidad, para evitar perder tiempo, para para solucionar otras necesidades. Hoy decimos que es para apoyar. Ahí vemos iniciativas todas las iniciativas que tienen que ver con los pequeños empresarios, con los emprendedores, con apoyar al comercio local. Circuló y tuvo mucho recorrido
un mensaje que decía, bueno, cuando se acabe el coronavirus, entonces voy a pedir comida colombiana y me voy a tomar una cerveza X y voy a viajar por Colombia y voy a ir al restaurante de acá y voy a comprar en la tienda del barrio y voy a... Pues ese sentimiento, digamos que lo que hemos visto y lo que hemos podido analizar en la región de Latinoamérica Norte es muy similar. De hecho, traqueamos el contenido, nació en Ecuador y luego se transformó, seguramente muchos de ustedes lo han visto aquí en Colombia, pero originalmente, o lo que pudimos traquear nosotros en redes, nació en Ecuador y ya se ha ido, digamos, dispersando por todos los países. Y por último, en la fase de loyalty, pues los lazos se fortalecían en torno a la postventa, ¿no? al servicio que yo podía dar postventa. Hoy lo que vemos es que lo que está generando valor en lealtad es la generación y ese acompañamiento permanente en digital. Y destaco un quote de Alejandra de Llorente y Cuenca, que dice que apoyarse en plataformas y comunidades más estables ayuda a las marcas a reforzar la consistencia de los mensajes, reforzar la legitimidad y la coherencia y construir el advocacy. Entonces, ahí conecta muy bien con lo que hablábamos antes de estas marcas que lo hagan bien hoy, realmente se van a llevar la medalla de poder mantener a esos consumidores en el tiempo cuando pase la crisis y con un grado de lealtad probablemente más alto que haber realizado cualquier otra acción fuera de este escenario de coronavirus. Entonces, ¿cuál es el new normal? ¿Cuál es esa nueva forma? ¿Cuáles son las nuevas regulaciones? Esos protocolos sociales. Gracias. Las nuevas regulaciones, protocolos sociales, el funcionamiento comercial y esos medios que van a definir cuál es ese nuevo chip, ¿no? Las marcas van a tratar de capitalizar el terreno que ya se ganó en digital durante la crisis y tratar de integrar plataformas y modelos online con esa experiencia física. Entonces, definimos 8, digamos, pensamientos que creemos pueden aportar como para nutrir un poco las estrategias de las marcas. Lo primero es ese shift en el loyalty, ¿no? La alteración en la preferencia, la búsqueda de nuevas marcas y preferencias que tengan atributos, y esto puntualmente relacionado con salud o seguridad. Por otro lado, el reinicio de la relación costo-beneficio. Yo creo que todos, independientemente de la industria, lo están viviendo, lo estamos viviendo. Es un efecto de la recesión, no es nuevo, no es del coronavirus, es un efecto de la recesión y de las recesiones anteriores que hemos tenido y que han existido, digamos, a nivel global. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Que es ese interés ya mucho más marcado por el precio y más recientemente el interés por las marcas propias, o lo que llamamos nosotros marcas blancas. El hogar como el gran lugar, ¿no? El hogar ya se volvió ese gran lugar, se volvió el restaurante, se volvió la oficina, se volvió la casa, se volvió el café, se volvió la tienda, ¿no? Y los consumidores, pues ya hay ciertas tareas o ciertas cosas que encontraron que las pueden hacer y que es menos costoso cuando las hacen en su casa, cuando las hacen en familia, y hay que empezar a entender esas dinámicas de acuerdo a los productos y servicios que nosotros ofrecemos como marcas, para ver dónde está la posibilidad de acompañamiento, dónde está la posibilidad de que mi marca participe en esa nueva dinámica. Hay una redefinición generacional, ¿no? Se ha hablado siempre que los millennials son el derroche digamos, de experiencias que no tienen que ver mucho con el construir para el futuro, sino más bien como para el disfrutar el presente, y hemos visto un poco ese switch a ya tareas mucho más cotidianas, ¿no? Y ver la cantidad de contenido que genera esta generación en torno a cocinar, a limpiar, a compras de canasta básica, y el comportamiento está cambiando. Entonces aquí es bien importante, y no solo es de esta generación, hay una redefinición generacional no solo de los millennials, de todas las generaciones, y esto hay que entrar a verlo en detalle en investigación y en temas de comportamiento.
La redefinición sostenible, donde lo ecológico se encuentra con lo saludable, y hay esas conversaciones que ya estamos empezando a ver en digital, que antes estaban centradas solo en lo ecológico y ya empiezan a mezclar un tema de la importancia, ¿no? y de los efectos que está teniendo en el planeta el confinamiento. Esto es de McKinsey, que es el e-boomers y el e-everyone, que nos pareció bien interesante traerlo, que es en línea para todo, ¿no? Entonces, es esta, digamos, generación que está desde el canal de abastecimiento, desde la comunicación, desde el entretenimiento, todo puede estar en línea. Luego, ¿cómo levantar el off? ¿No? Y aquí es donde está el gran reto de muchas de las compañías. ¿Cuáles son esas nuevas tácticas? ¿Cuáles son esas nuevas estrategias que yo puedo hacer en los canales de venta para atraer y convencer? Siempre con un foco, y esto es mucha de la conversación que hemos visto, es mucho foco en salubridad, mucho foco en seguridad, y por ahí es por donde va a estar sobre todo el tema comunicacional, para generar esa confianza y esa seguridad en el consumidor de volver, digamos, a los espacios físicos. Y por último, se ha hablado mucho, sobre todo esta última semana, ha habido mucha conversación alrededor de las marcas que se convierten en héroes, ¿no? Y de ese reconocimiento que va a haber no solo hoy, sino después de que el shopper va a regresar o va a continuar con esas marcas que estuvieron para apoyarlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a exprimir toda esta data que hay, toda esta inundación de información que hay en los canales digitales, que muy probablemente ya todos ustedes tienen, para activar el negocio? Entonces, digamos que tomamos información de diferentes fuentes. Aquí hay un poco de Harvard Business Review, aquí hay un poco de Smart Insights y un poco de McKinsey para armar una guía muy sencilla de 5 pasos, que muy probablemente ya muchos de ustedes están avanzados en esto, pero es bueno recordarlo. Lo primero es captar la data, ¿no? Y suena fácil y suena sencillo, pero es realmente evaluar con el equipo, y sobre todo porque el factor tiempo hoy es tan relevante, evaluar con el equipo qué puntos de contacto están generando data que sea relevante. Empezar por recolectar esa información que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano? Canales de redes sociales, luego empezar a ver qué bases de datos tenemos, qué hay en el CRM, bases de datos que podemos comprar y demás, y cómo empezar a cruzar esa data para justamente extraer insights y usar las plataformas de social media para extraer unos insights o una especie de hipótesis iniciales, dedicar a alguna persona que haga ese análisis de base de datos para la búsqueda y la conexión, digamos, de eso con insights de esa data, con insights de consumidor, con insights de negocio, y utilizar herramientas digitales y software que permita, digamos, profundizar en qué tan relevante puede ser ese insight con respecto a mi marca y al consumidor. Y activarlos, ¿no? Eso es compartir los hallazgos con los equipos de trabajo, con los equipos de ventas, definir una estrategia y activar inicialmente lo más sencillo. Digamos que la recomendación que siempre hacemos es, en esto puede ser tan grande o tan pequeño como queramos, siempre hay unas cosas que se pueden activar muy rápido, como dicen en Estados Unidos, los quick wins, y es salir con cosas que me pueden generar un retorno, de pronto no necesariamente en ventas al inicio, pero sí un retorno en capacidad de reacción y en estudiar ese comportamiento y cómo yo puedo hacer clic en mi consumidor a través de canales digitales, de plataformas y de acciones, digamos, ya ir pasando a acciones un poco más robustas. Lo cuarto, y que probablemente es lo más importante, medir muy de cerca lo que realmente nos importa como marca. En la inundación de información que hay, es muy importante tener foco en qué es lo que vamos a medir y definir con el equipo cuáles son esos datos que pueden ayudar a generar optimización del servicio, del producto, y ajustar rápido la estrategia, ¿no? Y esto es un proceso que funciona en real time. Esto es un proceso que todo esto puede ser o en un día, o en horas, o en minutos, de acuerdo a la robustez, pues, del equipo que uno pueda tener a mano, de la información que pueda tener a mano, y ir modificando en tiempo real. Aquí el tema es prueba y error, ¿no? Si el resultado es negativo, pues modificamos basados en los insights. Si el resultado es positivo,
pues se empieza a escalar y aumentar el volumen de inversión. Y siempre es cíclico porque volvemos y capturamos data, volvemos y entendemos qué hicimos bien, qué hicimos mal, todo en tiempo real para poder generar una dinámica, como decía al principio, de activación digital. Entonces, para contarles un poco, marcas en la región que han respondido de manera rápida en digital, lo catalogamos en 3 vías, no necesariamente son las únicas vías, pero 3 vías que nos parecieron interesantes, sobre todo que está pasando mucho en Colombia: abrir sus propios sistemas de delivery, ¿no? Lanzar sus propios servicios de entrega, utilizar las redes sociales, chatbots de WhatsApp, centros de llamadas, aplicaciones de entrega, donde los consumidores pueden elegir productos, hacer pedidos. Los pedidos estamos viendo que más o menos en un promedio, por lo que monitoreamos, están entre 30 minutos, que puede ser un pedido pequeño por Rappi, hasta 5 o 6 días, que puede ser un mercado grande, por ejemplo, Jumbo, más o menos se está comprometiendo con esos días. Ampliando su presencia en apps de delivery, ¿no? Aumentar la presencia en las aplicaciones si ya están, ¿no? Marcas que ya tengan su presencia ahí. El desarrollo de brand rooms, por ejemplo, desarrollo de promos especiales, empezar a crear contenido distinto, ¿no? Mejorar la experiencia que hay dentro de un Uber Eats, dentro de un Rappi, dentro de diferentes plataformas, Globo, etcétera. Conectar al consumidor con los tenderos. Esto es mucho más reciente, ya lo estamos viendo, ¿no? Creando marcas como Bavaria, como Alpina, como Postobón, que crean sitios web y centros de llamadas para ayudar a las personas a conectarse con las tiendas de barrio. Esto va, digamos, por 2 vías, ¿no? Por un lado, garantiza una entrega probablemente más rápida del producto. Por otro lado, está ayudando a un stakeholder clave, que son los tenderos en su negocio. Y digamos que para que vean un ejemplo un poco más tangible, hace poco analizamos más o menos 3.200 conversaciones sobre coronavirus relacionadas con temas de delivery, y elaboramos un journey de insights para Coca-Cola. Entonces, ¿cómo se ve eso? Desde la parte del funnel más alta, pues la parte de awareness, ¿no? Determinar cuáles son esos temas prioritarios que se deben atender desde la comunicación, y encontramos pues menciones sobre quedarse en casa, lo que hacen las marcas para ayudar a la emergencia médica, a los consumidores en el hogar y a los propios trabajadores. Aquí, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, a la recomendación que llegamos fue abrir los canales o prestar los canales, cederlos al gobierno, esto a nivel Latinoamérica, y en vez de hacer pauta de productos, abrir los canales, ayudarlos en la parte, digamos, más visual y de cómo comunicar el mensaje, obviamente con un tono también cercano a la marca, pero volvernos un canal de comunicación y aprovechar la base de consumidores, de clientes que tenemos para amplificar los mensajes del gobierno. En la parte más de consideración, pues es evaluar en las menciones que hay cuáles son esos factores que influyen, digamos, en temas de servicios o de domicilios. Aquí los consumidores, digamos, que usaron los deliveries, indicaban en muchas de las conversaciones que lo hacían para cambiar la rutina, para apoyar a las empresas locales, vuelve y aparece, y una que era muy común, que era porque no quiero cocinar, ¿no? Y aquí pasamos ya a la parte de transacción, donde se analizan los contenidos transaccionales de las marcas para entender, digamos, qué fue lo que atrajo, qué fue lo que hizo ese clic para llegar a hacer las transacciones digitales o para poder usar a digital como un canal de venta online. Los consumidores reaccionan muy positivamente a las promociones con productos gratuitos. Esto no es nuevo, pero está mucho más enmarcado, digamos, en esta época. Y sobre todo, los productos que generan o las marcas que están ofreciendo una ayuda directa a algún sector vulnerable, ¿no? Y que además responden a propuestas que ofrecen esa experiencia para aliviar el aburrimiento, etc. Y en términos de loyalty, pues medimos cuáles son esos contenidos que más brand love generan, ¿no? Esta es una métrica muy Coca-Colera, pero pues muchas marcas, digamos, que la adoptaron también, y es: las personas expresan su amor por las marcas cuando demuestran compromiso sobre cómo cuidar a sus trabajadores. Y ahí vemos cómo
toda esa cadena de producción se vuelve muy relevante, transparentar hacia el consumidor, crear contenidos que tengan que ver con, mire lo que estamos haciendo por todas estas personas que están detrás, que normalmente uno no ve detrás de un producto, y eso está generando, digamos, mucho retorno de valor. Y algunas recomendaciones que planteamos en cuanto a plataformas de delivery fueron las siguientes, ¿no? La primera es ser funcional y ayudar al consumidor, se vuelve muy relevante, pero el contenido tiene que tener proof points, tiene que tener algo claro, tiene que tener algo tangible que yo realmente pueda ver. Cuando eso está, hay 5 veces más sentimiento positivo en los contenidos. Por ejemplo, casos como Nestlé en Ecuador, tiene un canal de WhatsApp que está solamente para hacer un puente entre el consumidor y las tiendas de barrio, y los contenidos conducen directamente al sitio web, ¿no? Pero entonces ya tener ese bot da la sensación como de un servicio mucho más personalizado, mucho más cercano, que acompaña mucho más al consumidor. Lo tercero, pues en los contenidos sobre el sistema propio de entrega, cuando es el caso que las compañías tienen su propio sistema de delivery, hemos visto una conversación muy alta, y esto pareciera muy sencillo, pero tener catálogos en PDF, tener un documento. En la mayoría de los casos las marcas no respondían con catálogos, y eso se debe tener en cuenta. Entendemos, digamos, que hay un tema de abastecimiento que influye muchísimo, sobre todo en este momento, pero el poder dejarle un documento al consumidor hace que una compra pueda ser recurrente, y sobre todo que pueda ampliarse y difundirse hacia familiares y amigos cuando comparten esta información. Y cuarto es acciones, para acciones, digamos, de propietarios de tiendas pequeñas, ¿no? Ideal es informar, capacitar, ¿no?, a estos socios, y ayudarlos a educar, digamos, a compartir las acciones con más clientes, ¿sí? Porque ellos son los responsables, digamos, de cerrar ese proceso de ventas. Entonces, en la medida que estén capacitados, que tengan el speech, que estén completamente informados, casi que de manera diaria, las reacciones, digamos, en cuanto a ventas pueden ser marcadas de una forma más positiva. Deben ser claras las marcas con los plazos de entrega. Hemos visto mucha conversación alrededor de retrasos de diferentes marcas, y aquí no, digamos que indiferente de la industria. Y es importante ajustar esos tiempos, o por lo menos comunicar. Esa frustración que generan los retrasos es la causal del sentimiento negativo más alto. Y si comparamos con el punto 1, que uno dice que cuando pone un proof point claro sobre una ayuda que estoy haciendo, da 5 veces sentimiento positivo. En el caso de un tema de entrega o de frustración, de demoras en las entregas, podríamos hablar que es 10 veces que se incrementa el sentimiento negativo. Entonces, por un lado, podemos hacer algo muy bien y borrarlo con un tema de incumplimiento, y ni siquiera de incumplimiento, sino de no comunicar a tiempo. Y el último es, pues, esos gestos de empatía, ¿no? Como dar un producto de forma gratuita, no cobrar la entrega, permitir que el consumidor ayude a través de la plataforma a otras personas, donaciones y demás, pues es algo que también está marcando la diferencia. Entonces, veamos algunos ejemplos de compañías que se han adaptado rápidamente, y no solo compañías, sino el primero es un caso del continente, no en África, se suma a un movimiento que es el Mobile Money, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya informó oficialmente que el intercambio de dinero en efectivo es uno de los puntos más altos de contagio de coronavirus. Y África, en contraste, pues es el continente menos bancarizado del mundo, y está teniendo que tomar medidas urgentes, acelerando esa tramitología digital, esa bancarización, ya digamos en un entorno de trabajo remoto, y los gobiernos están apoyando a las empresas e invirtiendo en plataformas de pago en línea para acelerar ese uso. Entonces, ¿qué está pasando en los otros continentes? Pues las compañías solas están haciéndolo, la situación no es, digamos, del nivel de África, pero al entrar el gobierno y al entrar esos dineros en las compañías, lo que va a hacer es que probablemente África resulte un ganador, un gran ganador, luego del coronavirus, por los montos de inversión que se dieron en las compañías, sobre todo en la banca, para digitalizar, digamos, a la población y bancarizar a la población.
Por otro lado, vemos compañías como Nike que se movieron muy rápido, de las primeras en tomar acciones en los países más afectados fueron ellos, y sobre todo utilizando la data, ¿no? Para diseñar estrategias de corto y de largo plazo para combatir la crisis. Lo primero, cerraron las tiendas físicas más rápido que cualquiera en Asia, y luego fueron cerrando a medida que iban incrementando los números en los diferentes países. Lo segundo, fortalecieron el inventario de las plataformas online. O sea, entendieron muy rápidamente que el canal de e-commerce iba a ser la nueva tienda, ¿no? Y aumentaron más de un 30% en menos de un mes ventas. Estos son datos a nivel global. Lo tercero, empezaron a crear contenidos para el app gratuitos, que antes, digamos, tenían alianzas con otras plataformas, pero que eran plataformas que costaban, y empezaron a crear contenidos gratuitos para brindar entrenamientos en la casa y demás, y en la medida en que lo hicieron más rápido que otros, porque ya otras marcas como Under Armour, como Adidas, ya lo están haciendo, el engagement creció 80%. Pero, ¿qué quiere decir que el engagement crezca 80% en el primer mes que lo hicieron, que fue en marzo? Eso equivale a que hay un 80% más de data, no es solamente que crecieron los likes y crecieron los comentarios y que la gente está más contenta, sino que tengo mucha más información de qué es lo que quiere la gente. Entonces, ahí todo el back es lo que realmente es interesante de lo que hizo Nike. Y por último, pues por el éxito que tuvieron con esas transacciones digitales, lanzaron unos nuevos tenis que son los Air Jordan, que fueran solo por venta digital. Se acabaron, si no estoy mal, en horas, y hoy la marca ya está trabajando, digamos, para cómo va a ser esa reapertura de tiendas. Por otro lado, ABI, y esto fue directriz que a nivel global, crearon unos centros de crisis dedicados a monitorear la conversación. Yo creo que ya hoy probablemente todos los que estamos en esta llamada ya tenemos centros de crisis, chats de WhatsApp, reuniones programadas todos los días a las 5 de la tarde para ver cómo avanza el tema. Pero ellos lo hicieron más rápido, y no solamente lo hicieron más rápido, sino lo hicieron de manera global, donde se definieron estrategias y acciones, digamos, alineadas. Y eso es importante, porque muchas compañías hoy, pues cada uno está haciendo su esfuerzo, su mejor esfuerzo, con la mejor voluntad, pero cuando hay un alineamiento global, sobre todo en una compañía de este tamaño, pues es bien importante. Y de ahí han surgido iniciativas como las de ayudar a tiendas y bares, restaurantes, que se han ido sumando otras compañías, la plataforma que se desarrolló aquí en Colombia, tiendacerca.com, y otra plataforma que se desarrolló en Estados Unidos, que es Takeout. Y me pareció importante resaltar esta frase del CMO de ABI en Estados Unidos, que dice que no estamos en modo de publicidad en este momento. Eso es lo más importante. Estamos actuando en un modo de relevancia y acción. Y aquí me parecía importante hacer esa diferencia entre el always on, que siempre se habla en digital, y es que tenemos que tener todo prendido, y es que los canales tienen que estar hablando, y es que no podemos dejar de mantener la conversación. Yo creo que ya hoy en día podemos hablar de un always on a un always relevant, ¿no? ¿Y qué recomendaciones podríamos dar nosotros? ¿Qué se puede hacer ahora, ¿no? Desde la parte de transacción social, pues ya los shoppers tenemos que entender que están intercambiando, que ese desembolso ya viene muy influenciado por la solidaridad. Entonces, las marcas tienen que evaluar cuáles son esas necesidades y contribuir a problemas reales. Por otro lado, ser human-centric, ¿no? El shopper busca redignificar ese rol de las personas a lo largo de la cadena, entonces entenderlo y transparentarlo. Usar las plataformas para que los consumidores puedan ayudar a través de las plataformas propias de las compañías. Por ejemplo, no sé si han visto el ejemplo de Takami. Takami no solamente tiene la venta de sus productos, innova en un servicio que es: abro la venta de mercado para que no se dañen los productos que tengo y para generar una dinámica de negocio distinta, pero además de eso abre toda una plataforma de colaboración a sus empleados, dignificando, digamos, el rol que cada uno de los colaboradores tiene dentro de la cadena, y eso es bien importante. Los consumidores lo retribuyen de una manera muy positiva. ¿Qué podemos hacer después del confinamiento? Y el confinamiento probablemente ya lo que se habla es que tendremos unas etapas donde hay, tendremos unas etapas donde no hay. Muy probablemente este año
cuando se acabe esta tendremos otra etapa de confinamiento, pero digamos qué hacer después de esta y pensándolo digamos más en real time. Robustecer el on y reanimar el off, ¿no? Contribuir a la reactivación del canal y al mismo tiempo optimizar, digamos, los puntos de venta digitales y generar esas estrategias de omnicanalidad. Yo creo que esa es como la palabra del momento, y usar los canales digitales para generar visitas a las tiendas y usar las tiendas para generar experiencias digitales. Mantener activa siempre la empatía, y esto es después del confinamiento y para siempre, ¿no? Después de la crisis del shopper pasa por un momento emocional muy fuerte, ¿no? Hay un trauma, hay un duelo, y las estrategias comerciales deben respetar eso. O sea, hay que ser muy cautos en el contenido, en lo que llaman hoy las compañías el comeback, ¿no? ¿Cuál va a ser ese comeback? Pues el comeback probablemente no va a ser con el mismo tono de humor que usaba la compañía antes del coronavirus, seguramente va a ser mucho más neutro, mucho más solidario, mucho más empático, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y por último, digamos, recoger frutos, ¿no? Mostrar esa faceta de incondicionalidad, después, digamos, de los aportes que se hacen con esos proof points que hablamos, y el objetivo, pues, ser recordados, ¿no? Como esa compañía que siempre estuvo ahí, esas marcas que siempre me acompañan, esas marcas que ayudaron, es lo que va a ayudar a recoger los frutos. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Pues a través de social listenings, ¿no? Usando diferentes herramientas, Zodias, que son, digamos, herramientas ad hoc, paneles digitales que se pueden activar con unas muestras muy altas para entender casi que en tiempo real, dashboards para hacer benchmarks, ver qué está haciendo la competencia, ver cómo yo puedo estar un paso más adelante, y el conjunto del análisis de esta data siempre, digamos, tiene detrás un equipo de talento humano que tiene que venir, digamos, de las diferentes áreas de la compañía, como lo veíamos al principio. Ya no es solo el área de digital que se encarga de hacer esto, sino ver cómo confluyen las diferentes expertise de la compañía en el uso de este tipo de herramientas para entender mejor al consumidor y poder definir una estrategia de marca, vuelvo y repito, en tiempo real. Entonces, con esto termino y mil gracias. No, muy bien, Esteban. Excelente, de verdad creo que nos llevamos muchos puntos para todos tener en cuenta en lo que viene ahora, como hablabas, no, tu presentación no solamente está centrado en lo que estamos viviendo actualmente, sino todas estas recomendaciones una vez salgamos de la cuarentena. Y pues yo me llevo muchos puntos, pero sí quisiera saber si tenemos preguntas. Este es el momento de poderle preguntar a Esteban acerca de cada uno de los puntos que vimos. Aquí estoy viendo muchas felicitaciones, Esteban. Muy bueno, felicitaciones, muchas gracias. Porque tengo la pantalla, pero muchas gracias. Tranquilo. ¿Hay alguna pregunta? Que se llevan demasiado, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos. No, Esteban, creo que fue supremamente claro, y más bien lo que hay es muchísimas felicitaciones, súper bien, felicitaciones, muchas gracias, súper bueno, excelente contenido, muchas gracias. Bueno, ¿tienen algún caso de universidades? Preguntan, Esteban. Mira, sí, no en Colombia, pero tenemos un estudio que hicimos en España. La compañía nuestra es de origen español. Y en España trabajamos con algunas instituciones educativas y tenemos un estudio relacionado. Entonces, si me dejas tu correo, te lo puedo compartir. Sí, es Juan Carlos. Juan Carlos, regálanos tu... Bueno, yo te lo paso. Juan Carlos Rodríguez Vargas, yo te comparto. Y preguntaban pues sobre la presentación, que si la vamos a compartir, están preguntando bastantes. Claro que sí, ¿sí? Se las comparto con mucho gusto. Juan Carlos dice, sí, excelente, nos puedes compartir este informe del sector de educación, y nos pasa su correo. Catalina nos pregunta, ¿en qué momento ves viable volver a promocionar contenidos de forma más directa?
A ver, cuando dices de forma más directa, no entiendo muy bien si es como siendo más directos en la comunicación sin herir susceptibilidades. No sé si es la pregunta como para poderte responder. Lo aclaro un poco. Tú hablabas mucho del momento en el que estamos viviendo y creo que todas las marcas estamos siendo muy empáticas y estamos tratando de comunicar a través, obviamente, de las sensaciones que se van dando en el día a día y muy como teniendo presente que esto es una situación sin precedentes y con mucha incertidumbre. Pero también como marcas nos hemos preguntado, y no quiero parecer poco humana o que no estamos cercanos a esa empatía, pero sí nos hemos preguntado en qué momento vamos a poder recuperar un poquito, y te pongo un ejemplo, yo trabajo para una aerolínea, en qué momento vamos a poder decir de forma un poco más directa, te invitamos a viajar, ven, compra, aprovecha para agendar tus vacaciones, porque es un riesgo en este momento hacerlo cuando el sentimiento está muy fuerte, pero habrá un momento en el que querremos volverlo a hacer y que los clientes también querrán que les tiremos una promoción, nosotros que somos una low cost, que hagamos un address directo a nuestros precios bajos que van a ser muy competitivos, pero es un momento de mucha sensibilidad. No sé si con ese contexto soy un poco más claro. Y sobre todo con la industria me queda mucho más claro. Pues yo me remitiría a la parte que les contaba de los proof points. Me parece que el momento de ser agresivo es cuando hay algún dato que lo respalde lo suficientemente sólido. ¿A qué me refiero con eso? Con que hoy es totalmente incierto el día que vamos a poder viajar. Entonces salir con un mensaje de vuelve a viajar, a menos que sea como un poco lo que están haciendo algunas empresas pequeñas, que es compre hoy para viajar mañana, no sé cuándo. Ese tipo de mensajes yo sí los haría, pero un mensaje de compra ya tus próximas vacaciones, yo creo que todavía es muy prematuro, por lo menos en este momento, para hacerlo, porque no hay una luz muy clara de cuándo realmente se va a poder viajar. No sé si respondí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Vale. Ok, tenemos otra, Esteban. Nelson nos pregunta, ¿cómo verán las marcas su participación en programas de fidelización? Bueno, pues digamos, y tenemos lo va a compartir a Nelson, un estudio que tenemos de programas de fidelización. Casualmente, antes del coronavirus hicimos un estudio de programas de fidelización donde encontrábamos un montón de insights de qué era lo que preferían las personas en los programas. Lo estamos corriendo en este momento, el mismo estudio, o sea, el mismo panel digital para verlo. No tenemos todas las respuestas finales, pero sí te puedo decir que lo que espera la gente cambió muchísimo. Cuando se esperaba, por ejemplo, descuentos, cuando se esperaba el 2x1 que marcaba así de grande en los word clouds de las investigaciones, hoy por hoy está la solidaridad, está la colaboración. Entonces, en esos programas de lealtad, lo que espera la gente es que haya una contribución hacia un tercero, o sea, hay un tema más empático. Y noto cómo respaldarlo en este momento con datos, pero te lo puedo compartir a priori lo que tenemos, pero sí es bien interesante cómo los programas de lealtad empiezan a migrar hacia no solamente pensar en mí y los beneficios que tengo para mí, sino pensar en el otro, y creo que ese es uno de los grandes hallazgos. La respuesta es clara. Hola, buenas noches. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Un gusto. Ok, bueno, ya el resto, como te digo, son felicitaciones, nos piden la presentación. Claro que sí. Ya le respondimos, pero vuelvo y les digo, sí, mañana ya en la página pueden encontrar tanto la presentación como la grabación de nuestro webinar. Ahí pueden volver a repasar toda la presentación. María Claudia. Dime. Dale, adelante. Hola Esteban, ¿cómo estás? Soy Pecas, soy la directora de domicilios.com y quería preguntarte una cosita. Estuviste hablando precisamente de las empresas de delivery, pero más allá de las empresas de delivery es una pregunta que me ha surgido de muchas empresas que ahorita están aliándose con nosotros y de otras que no, de amigos. ¿Han hecho algún estudio
de oportunidad y de necesidad alrededor del uso de las apps que consolidan servicios como nosotros y de las que tienen, un ejemplo, Adidas o un ejemplo Zara, que tiene su página web para hacer las compras, a ver si hay alguna tendencia de afinidad o de compra de los usuarios alrededor de esto. O sea, si lo están buscando en un punto centralizado o si están yendo por oportunidad o necesidad a cada una de las páginas por marca. Vale, pues mira, no tenemos un estudio específicamente de eso, pero de información que tenemos de lo que compartí acá, te podría decir que la compra especializada normalmente va al e-commerce, ¿sí? Una compra muy especializada, muy puntual, por ejemplo, mencionabas el caso de Adidas, va al e-commerce. Cuando yo voy a comprar múltiples productos, va al agregador, ¿no? Y no necesariamente a todos los agregadores. O sea, hay un agregador, tú eres de domicilios que está un poco más enfocado en cierta industria, rápido de pronto ofrece un servicio más grande, entonces yo sí haría el doble clic entre, por ejemplo, un Rappi y el caso de ustedes, porque es bien distinto la intención de por qué entra un usuario o al e-commerce o a un Rappi o a un domicilios.com. Pero tenemos un... Sí, dime. Perdón, te hacía la pregunta precisamente porque ahorita, y hablo de sitios como Andino, no sé si hay gente aquí de centros comerciales, que están desarrollando en este momento shopping malls en aplicación para poder ofrecer sus servicios, porque si hay un miedo es a ir a escoger ropa a un sitio donde la gente lo está tocando, por ejemplo. Y eso lo hemos encontrado y nos han pedido, de hecho, nuestras redes y nuestros consumidores que tengamos ese tipo de oferta, pero sí creo que todavía falta información de dónde la gente va a comprar por oportunidad o por necesidad este tipo de cosas. O sea, ahí hablas más del picking, ¿sí? Sí, porque muchas veces entran, por ejemplo, nosotros tenemos tiendas y en tiendas nos están preguntando, oigan, ¿y ya van a entrar con ropa, ya van a entrar con tenis, ya van a entrar con cosas de consumo de oportunidad también, porque muchas veces entran a simplemente ver qué oferta hay. De acuerdo, y yo creo que ahí, volviendo a lo que te decía al principio, creo que el tema de la especialización es lo que jala un poco el e-commerce, pero en la medida en que ustedes integren otro tipo de servicios, pues ahí ya, y sobre todo en el contexto actual, lo que hacen es, así como le solucionan una necesidad con tema de alimentos, pues es solucionar cualquier tipo de necesidad, que es un poco lo que hablábamos del otro agregador. Gracias. Un gusto. Esteban, hay otra pregunta, dice, Sí. Para las automotrices el tema está complicado en los puntos de venta y talleres, y la venta en línea no es tan fácil por los trámites de matrícula. ¿Qué herramientas podríamos usar? Pues yo hablaba en el sector automotriz de realmente esta es una industria y se ha intentado en varios países la digitalización de la venta. España en algún momento estuvo muy avanzado en eso, Italia estuvo muy avanzado también, pero no es tan fácil y ahora se alejó un poco más. ¿Por qué? ¿Qué herramientas pues uno podría utilizar? Digamos que lo que recomendaba ahí era más la cercanía y el estar presente en este momento, no tanto con un mensaje que es un poco característico de la industria automotriz, que es el precio y el carro enorme en los periódicos. Ya no es el tipo de mensaje que el consumidor está esperando. Lo que está esperando es cuáles son esos productos que van a solucionar la post-crisis, ¿no? O sea, cuáles son esos productos en los que yo me puedo apalancar para pasar la crisis. Por eso les hablaba de hay que ver cómo se desarrolla el tema con las marcas premium versus las marcas mainstream para entender cuál va a ser la dinámica del consumidor en cuanto al uso de transporte público. Pero la recomendación hoy a sector automotriz es no parar la comunicación o sea, uno dice es que no hay visitas a las salas de ventas, entonces, pues, ¿a quién le hablamos? No, al contrario, este es el momento de hablar, es el momento de estar cerca, como decía, es el momento de estar en el top of mind. Las herramientas que uno puede utilizar es
lo que mencionaba al final, un poco social listening, benchmark para entender qué están haciendo en países donde ya se está solucionando el tema, donde se está acabando el confinamiento, y de ahí empezar a tomar best practices. Pero el tema de la data aquí es clave para entender hacia dónde se está moviendo el consumidor, porque la tendencia va a cambiar drásticamente en el consumo de la industria. No sé si ahí respondí la pregunta. Bueno, pues ahí sería Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, mientras tanto, Cristian Guerrero tiene un comentario. Cristian, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Primero, Esteban, muchas gracias. Soy Cristian Guerrero, soy director de comunicaciones de Nestlé en Ecuador. Realmente felicitaciones por la presentación súper completa. Creo que nos ha llevado dentro de cómo está evolucionando toda la problemática del evento y también el rol de las marcas y herramientas para comunicar. Creo que para complementar, y una cosa que de pronto puede sonar muy básica, pero a veces por el momento nos perdemos, y es que las marcas tienen su propia personalidad. Entonces, todo el proceso de comunicación siempre lo estamos trabajando, por lo menos acá, respaldado en esa personalidad de marca, de tal forma que no sea disruptivo, ¿no es cierto? Y entres a comunicar cosas que probablemente no las has hecho habitualmente, o tomes un rol que probablemente no es del habitual y empiece a chocar contra tu marca. Entonces, eso me parece que como una recomendación fundamental. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? De todos los procesos de investigación que tenemos, hemos tratado de aterrizar en 6 territorios, porque al final es tan complejo lo que está pasando en la mente del consumidor, que sí hay que tratar de aterrizar y decir, ok, ¿qué es lo que está esperando el consumidor específicamente y qué territorio mi marca puede jugar dependiendo de mi personalidad? ¿Sabes? Porque finalmente ahí logras mantener no solamente la expectativa del consumidor, sino también una coherencia en el lenguaje en el cual la marca aborda la problemática con el consumidor, que me parece que es una buena recomendación. Y la otra que sí creo que también no hay que perder de vista es estos momentos que tú mencionaste, totalmente de acuerdo. Lo que hemos tratado de trabajar nosotros son 3 momentos específicos. Este primer momento que es la crisis, aquí hay que dar soluciones a la crisis y el abordaje tiene que ser en mentalidad de crisis. Hay un segundo momento que ya lo tenemos rayado y no sé, ustedes seguramente lo han visto, y hay una primera estimación que envía el Fondo Monetario Internacional y dice cómo se va a desempeñar la economía de América Latina. Y al final ya empieza a reflejar un decrecimiento del menos 5%, Ecuador es el segundo más alto después de Venezuela, que es alrededor de 6.3, Colombia estaba en 2 algo, 2.3, 2.4, es decir, estamos entrando en un claro proceso económico de contracción. Hoy no podemos decir que va a haber una crisis gigantesca, pero ya sabemos que se va a contraer, por lo tanto, tener mapeado ese segundo momento, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser el rol de mi marca en este momento que ya sabemos que va a venir y es toda esta contracción económica? Es fundamental verlo ahora y empezar a trabajarlo en temas de comunicación. Y finalmente, el mediano plazo, que hoy, lastimosamente, mediano largo plazo son 3-6 meses, tendríamos que empezar a ver también cuál debe ser el rol y las respuestas que la marca empieza a dar en relación a ese consumidor que va a tener expectativas que de aquí a 6 meses las marcas estén haciendo cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos de precio que van a hacer? ¿Cómo van a abordar la discusión con los mismos gobiernos? Porque inclusive ahí alguien preguntaba sobre la problemática y la tramitología. Es algo que los consumidores esperan que la industria esté abordando, ¿no es cierto? Si hay problemas con la tramitología, yo tengo que pararme al frente de los señores y decir, ¿sabes qué? Necesitamos que los procesos sean más ágiles, no podemos tener eso, porque ese es el business as usual. En el momento que estamos no es business as usual, y eso finalmente es el rol, ¿no es cierto? Y el reconocimiento que el consumidor le va a dar ese endorsement a las marcas. ¿Qué marcas están peleando? ¿Qué marcas están haciendo lo que tienen que hacer en este momento, en el mediano y en el largo plazo? Entonces, eso es un poco que les quería compartir. Y lo segundo que también me parece fundamental, el tema del canal, ¿no? Y aquí vamos un poco más, o el problema es un poco más grande de lo que ustedes probablemente lo están viviendo en Colombia, pero al final el canal tradicional se cerró totalmente. Pues no se cerró porque había restricciones, se cerró por miedo. El tendero tiene miedo de recibir productos, el tendero tiene miedo de que venga el consumidor a comprar. Entonces, ¿cuál es el rol que toma en ese momento la industria para guiarle al tendero
medidas de protección, cómo te debes cuidar, cómo manejar dinero. Ahí empiezas inclusive a ver nuevas cosas que no habían, como por ejemplo todos los pagos en línea, pero ya en la transacción de tenderos y transferencias. Entonces hay varias cosas que se tienen que seguir activando en el momento en el cual están pasando, ¿no? Y ese del manejo de los canales es fundamental, ¿no? El tendero también tiene miedo y tiene sus reparos de operar y dependiendo de cómo son los mixes de venta de las diferentes empresas, el impacto puede ser mayor o menor, pero es algo que hay que estar súper atento a ese día a día, cómo sigue evolucionando. Perfecto. Sí, muy bien. Gracias por tu aporte, de verdad que sí. Tenemos Alex Erdoiza, quiere hacer una pregunta. Alex, adelante. Muchas gracias, María Claudia. Esteban, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Si bien la presentación y la contextualidad es de cara a las marcas y cómo tienen que reaccionar en esta crisis, te hablo desde el otro lado, ¿no? De los medios de comunicación, los periódicos digitales. Nosotros, si bien tenemos que, desde el punto de vista periodístico, informar y estar cerca de la sociedad, haciendo un trabajo de periodismo que no deja de ser menor, pero también tenemos un rubro de ingresos que los logramos a través de las marcas, de los anunciantes. Y en momentos como los actuales, esas inversiones en comunicación se caen y los medios nos vemos súper afectados en lograr los presupuestos de ingresos. ¿Cómo crees que podríamos un poco solventar este tema? Porque el trabajo con los clientes y con las agencias de publicidad se han visto fuertemente debilitados y lograr inversiones se vuelve un reto, porque prácticamente todas las marcas y todos los anunciantes lo que buscan es venta, no comunicación, no posicionamiento seguramente. Y algunas que tú mencionabas algo de las aplicaciones que hacen delivery, les está yendo muy bien, que algunas ya están colapsando, que tienen pedidos con días de entrega posteriores. Entonces prefieren no tener foco en ello y claro, nosotros también tenemos que lograr ciertos ingresos que nos vemos súper contrariados ahorita. ¿Qué recomendarías? Pues mira, ahí me remitiría un poco a la frase que les decía casi terminando de pasar del always on al always relevant, ¿no? Los formatos de pauta no pueden ser los mismos, o sea, porque el consumidor cambió, porque las marcas cambiaron, porque la dinámica del negocio cambió, porque los presupuestos ya no son los mismos. Entonces, hay que reinventar el negocio en función de la relevancia de los contenidos y no tanto en la permanencia de los contenidos, porque un poco las negociaciones que se hacían, y tú lo sabes más que yo, las negociaciones pues se hacían a largo plazo, se hacía una compra casi que anualizada. Ahora todo está cambiando todos los días, entonces en la medida en que ustedes puedan adaptar el negocio a un negocio más en real time, donde ofrezcan beneficios de optimización, de cambios rápidos en la pauta, de lo que les decía de prueba y error y sobre todo de buscar la relevancia y no el estar prendidos todo el tiempo, creo que por ahí es un poco el tema, y de hecho es una gran oportunidad porque no todos los medios lo están haciendo. Y lo que dices es cierto, yo, digamos, desde mi lado también lo vivo. Hoy estaba viendo un dato de el 55% de los anunciantes en Reino Unido ya le avisaron a sus agencias que van a tener una reducción de más del 20% en los presupuestos de publicidad. Lo vivimos nosotros que prestamos el servicio, lo venden ustedes que lo viven ustedes que venden la pauta. Entonces hay que reinventarse. Y creo que ese reinventarse va en función de hacer las cosas más rápidas y de entender realmente la necesidad y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse rápido. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Gusto. Bueno, ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Qué pena no poder hacer mi pregunta al aire, mi micrófono está bloqueado, pero hago mi pregunta por el chat. ¿Qué fuentes de estudios de mercadeos de libre uso relacionados con el antes y durante el COVID-19 en diferentes sectores nos podrías recomendar o compartir? Vale, pues creo que ya hoy la democratización de los datos es una realidad y la democratización de los informes, por lo que antes se pagaba millones de pesos de estudios, hoy los comparten en LinkedIn todos los líderes de las diferentes compañías. O sea, puedes encontrar
de McKinsey, de Bain, de Deloitte, de Accenture, mejor dicho, de WARC, de Euromonitor. Harvard Business Review está sacando informes gratuitos, Ernst & Young, o sea, hay un montón de fuentes que se pueden utilizar. Yo la recomendación que te haría es entrar a esas diferentes fuentes, Euromonitor, WARC y demás, porque ya hay estudios gratuitos específicamente con coronavirus, y no solamente ese tipo de informes más relacionados con investigación de mercado, sino, por ejemplo, también New York Times, ¿no? New York Times, que migró hacia un modelo de pago por contenidos. Todo lo que tiene que ver con coronavirus es gratuito. Entonces hay que aprovechar el momento para que toda esa información gratuita que hay la puedan descargar, y LinkedIn para mí pues es una fuente de información impresionante. De hecho, mucho de lo que ven acá es nutrido con informes de compañías muy serias que están compartiendo los diferentes líderes, los CEOs, están compartiendo toda esa información. Entonces, si me dejas tu correo, te comparto un montón de papers que hay gratuitos con muchísimo gusto. Perfecto, sí, Juan Carlos, entonces te hacemos llegar, Esteban, para que puedas apoyarlo con esto. Que le debo a todo el mundo. Sí, bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Hay algunos ya que se han ido retirando, pero han agradecido y te han felicitado por la presentación. Creo que sí, ha sido una muy buena presentación. Creo que nos queda muy, muy claro todo este enfoque que tenemos que hacer para la data, para el análisis de data y trabajarla. Esteban, un gusto. Elizabeth, no sé si todavía estás aquí. No, ya no está. Ya no está. Bueno, en todo caso, también gracias a la ANDA por habernos invitado nuevamente y contar con la comunidad para este tema de los premios EFI. Y a todos, muchísimas gracias. Espérate, que creo que hay alguien que está escribiendo algo. Si podría, espérate, que mi computadora está. Si podría dar algún fact para la categoría de lubricantes automotrices. ¿Algún fact? No tengo, pero me llevo la tarea, sin problema. Sí, okay. no hemos visto mucho de lubricantes, pero me la llevo y con mucho gusto le comparto. Ok, bueno, no, ahora sí, Esteban, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por participar, por acompañarnos, y bueno, nos vemos pronto en una nueva ronda. Buenísimo, mil gracias. Bueno, chao, feliz noche. Chao, feliz noche para todos. Gracias, chao, feliz noche.